Al hablar de El Salvador, es imposible no mencionar sus conflictos históricos más recientes, en especial la llamada guerra contra las pandillas, problema que inició a mediados de la década de los 90 y que rápidamente se salió de control gracias a los múltiples fallos del sistema. Desde entonces, la violencia aumentaba cada año hasta que el pequeño país centroamericano llegó a ser considerado como uno de los más peligrosos del mundo. Pero hubo una persona que quiso retratar la realidad del país desde un punto de vista diferente y que de alguna manera quiso comprender y ayudar a estos jóvenes sumergidos en la vida loca. Un periodista que, sin temor a las críticas, se acercó a ellos para retratarlos como víctimas de las circunstancias, para un documental que al final le costó la vida. Cristian Poveda fue un fotógrafo, periodista y cineasta hispano-francés de fama internacional. Nació el 12 de enero de 1957 en Algeria durante la ocupación francesa. Era hijo de españoles exiliados de la guerra civil de su país, al ser estos republicanos. 6 años más tarde, la familia se refugiaría en París tras el final de la ocupación. Saltó a la fama con un reportaje sobre el Frente Polisario en el Sahara Occidental. También trató de cerca la invasión de la isla de Granada por parte de Estados Unidos. Con su cámara, buscó siempre retratar toda clase de conflictos, así como costumbres de los países en los que vivía temporalmente. Observó la vida en África, las dictaduras de América del Sur y estuvo en El Salvador cuando se desató el conflicto civil para documentar parte de la guerra. Poveda abandonó el país en busca de nuevos desafíos, pues a partir de 1990 dejó la fotografía a un lado para dedicarse de lleno a los documentales. Casi al mismo tiempo, miles de jóvenes salvadoreños que habían migrado a Estados Unidos en la década de los 80 huyendo de la guerra, al vivir en los barrios más peligrosos de Los Ángeles, fundarían las dos principales pandillas de Centroamérica, la Mara Salvatrucha y la Mara 18. Las dos pandillas se caracterizaban por su extrema violencia, lo cual se volvió un problema tan enorme en California que Estados Unidos optó por la extradición masiva de estos pandilleros hacia El Salvador a mediados de la década de los 90. Se estima que alrededor de 4.000 miembros fueron arrestados y deportados. Estos pandilleros aterrizaron en un país devastado por la guerra y la pobreza, lo cual fue perfecto para sus planes de seguir creciendo. Las maras rápidamente se hicieron con el control de las calles y comenzaron a reclutar a miles de jóvenes. La rivalidad entre el barrio 18 y la Mara Salvatrucha creció hasta puntos insostenibles y los asesinatos diarios se multiplicaron durante la década de los 90 en el país centroamericano. Años más tarde, estas organizaciones criminales llegaron a controlar el 94% de los municipios que conforman El Salvador. Fue en ese contexto que Poveda regresaría al país para documentar el infierno en el que se había convertido el fenómeno de las pandillas. Poveda era sensible ante las tragedias humanas, le gustaba documentar las guerras y sus consecuencias y dar voz a las víctimas ante el mundo. Por lo que al escuchar que aquel país que visitó hace tiempo había salido de una guerra para entrar a otra más profunda e ideológica, no pudo evitar preguntarse por qué un adolescente llegaba a querer formar parte de una pandilla. ¿Cómo es que eran capaces de morir antes de los 20 años por su barrio y por sus líderes? Le resultaba imposible comprender cómo estas estructuras eran capaces de seducir a estos jóvenes hacia un destino tan oscuro como incierto. Poveda expresó en una entrevista que estos jóvenes tenían una vida miserable a consecuencia de la guerra y que esa condición se había perpetuado por la violencia de las pandillas. Por esta razón, buscaría las respuestas a través de la convivencia diaria con ellos. El reto consistiría en grabar y exponer estos problemas de la sociedad salvadoreña al mundo, pues él creía firmemente que estos jóvenes eran tan solo víctimas del sistema y de las circunstancias. Poveda comenzó a acercarse a ellos en julio de 2004. Su objetivo inicial era retratar a miembros de la Mara 18 que se encontraban en prisión. Tomó 130 retratos en estilo de estudio, acompañados de entrevistas en profundidad, durante las cuales los pandilleros compartieron detalles de su vida, su familia y su experiencia en la pandilla. Este trabajo fue presentado internacionalmente, generando un gran impacto. Este proyecto le permitió ganarse la confianza de algunos líderes de pandillas, lo cual aprovechó para subir la apuesta y convertirlo en un documental. En 2005 presentó su idea tanto a la Mara Salvatrucha como a la Mara 18, pero solo la Mara 18 aceptó participar. En 2006 se instaló definitivamente en El Salvador para iniciar el rodaje. Eligió como escenario la colonia La Campanera en Soyapango, San Salvador, uno de los sitios más peligrosos del momento, al cual ni siquiera los policías querían entrar. El acuerdo con los cabecillas era que iba a pasar al menos un año conviviendo con miembros de su pandilla, tratando de fortalecer la confianza y de enfocar su documental únicamente en sus vidas diarias, su entorno familiar, así como momentos íntimos y humanos.
prometió no exponer sus crímenes y que su documental no sería exhibido en El Salvador. Además, negoció que cuando la película se estrenara en cines internacionales, les daría copias de la misma en buena calidad para que los pandilleros pudieran piratearla cuantas veces quisieran para comercializarla en El Salvador y así obtener un beneficio económico de aquello. Poveda pasó los últimos 3 años de su vida en El Salvador, donde durante 16 a 18 meses convivió con jóvenes pandilleros, filmando escenas de su vida cotidiana, enfrentamientos con la policía, juicios, rituales, ajustes de cuentas, así como momentos de alegría y sufrimiento. El documental fue titulado La vida loca y no contaba con un solo protagonista, pues el director sabía que tarde o temprano ese personaje podía perder la vida o entrar a prisión, por lo que en su lugar optó por contar múltiples historias. De hecho, al finalizar el proyecto, varios de estos jóvenes habían perdido la vida. Poveda se ganó el cariño y la confianza de varios de estos muchachos. Incluso jamás aceptó guardaespaldas a la hora de reunirse con ellos y filmar sus rutinas. La confianza en él era tanta que le permitían ingresar a las reuniones, visitarlos en el hospital, asistir a los funerales y ser testigo de sus momentos más vulnerables. Uno de los chicos incluso tuvo la confianza de decirle a Poveda que había tratado de alejarse de la Mara. El documental también mostró el rol de las mujeres al interior de las pandillas, sobre cómo manejaban temas como la maternidad y la vida en pareja junto a otros integrantes. Tocaba el tema de aquellos que se habían retirado de la pandilla, sobre cómo algunos eran ejecutados, reforzando así su idea de que no había escapatoria de esa vida, a la cual muchos habían ingresado por presión de la Mara en sus barrios. El cómo la ausencia del Estado y la falta de oportunidades permitían que el destino de estos muchachos se mantuviera bajo el control de la pandilla, hasta que inevitablemente morían o eran encarcelados antes de cumplir los 25 años. La filmación se extendió poco más de un año, pero al final Poveda logró plasmar su visión de la cruda realidad muy fiel a su estilo. Sin embargo, Poveda se quedó en el país durante los meses siguientes, coordinando la edición y planeando una segunda parte. Tras su éxito, la película fue bien recibida en varios festivales internacionales y ayudó a iluminar el contexto de la violencia juvenil en la región. A pesar de su éxito en festivales, La vida loca tuvo una distribución muy limitada en los cines, debido en parte a la temática delicada del documental y los riesgos asociados a la violencia de las pandillas. Sin embargo, en agosto de 2009, mientras el periodista se encontraba fuera del país impartiendo un taller, una copia en DVD de La vida loca comenzó a circular por las calles de San Salvador, volviéndose un éxito absoluto entre los vendedores informales, quienes llegaban a cobrar hasta $5 por cada copia. Poveda hizo todo cuanto pudo para tratar de frenar la piratería, pero ya era demasiado tarde. La película llegó a estar a la venta en todo el territorio nacional en cuestión de días, cosa que molestó a muchos de los pandilleros con los cuales había convivido, pues originalmente se tenía planeado que la Mara se encargara de la distribución del contenido y se quedara con las ganancias. Poco tiempo después que esto ocurriera, Poveda fue llamado a una reunión con los cabecillas de la Mara 18, programada para el 30 de agosto en La Campanera. Sin embargo, él no asistió. Los cabecillas programaron otra para el 2 de septiembre y Poveda no se pudo negar, pues fue llevado por pandilleros que lo interceptaron en las cercanías de una iglesia en Tonacatepeque. Poveda, bajo presión, accedió tranquilo a acompañarlos y ofreció como transporte su propia camioneta. Luego, condujeron hasta un predio baldío junto al río Las Cañas entre los municipios de Popa y Tonacatepeque, donde lo ejecutaron a quemarropa. Según los informes, todos los disparos fueron hechos al rostro. Cuando las autoridades encontraron el cuerpo de Poveda, aún tenía en sus manos las llaves de la camioneta, que también fue abandonada en el lugar. Se reveló que un líder de la Mara había ordenado esta ejecución desde la cárcel, pues sospechaban que Poveda era un informante, gracias a que un agente de la Policía Nacional Civil, llamado Juan Napoleón Espinosa, esparció el rumor a la clica con la cual tenía negocios sucios. Él aseguró que Poveda compartió fotos y videos con las autoridades tras la piratería de su película, algo que también había generado un resentimiento contra el fotoperiodista, quien había estado tratando de evitarlos luego de esto. Tras la investigación, hubo al menos 11 capturas, siendo 10 pandilleros, entre ellos José Luis Romero, alias el Tiger, responsable del homicidio, y Juan Napoleón Espinosa, el ex policía infiltrado por las pandillas. El largometraje La vida loca obtuvo docenas de nominaciones a premios en festivales de cine. Se dice que gran parte del archivo secreto de Poveda aún existe en algún lugar de El Salvador, pues lo que se vio en el documental es apenas la punta del iceberg, donde buena parte de lo visto en pantalla fue aprobado por los pandilleros con los que convivió. Así que no se descarta que Poveda supiera información más delicada que unir a los pandilleros con los políticos de la época y otras redes de corrupción. El asesinato de Cristian Poveda fue apenas el inicio de la época más oscura de la guerra contra las pandillas. A partir de 2009, los homicidios aumentaron a niveles alarmantes y El Salvador llegó a ser considerado mundialmente como la capital del crimen. En un contexto de violencia incontrolable,
donde el miedo se apoderaba de las calles. El trabajo de Poveda, en su intento por mostrar la humanidad detrás de la violencia, se convirtió en un acto de valentía que desafortunadamente no logró salvarlo. Sin embargo, el país no solo fue testigo de su caída, sino también de su lucha por sobrevivir. Hoy, El Salvador es una nación que resurge de las cenizas de un pasado devastador. Aunque la violencia sigue siendo una sombra al acecho, el país ha comenzado a construir un futuro diferente, lento pero firme. El Salvador busca renacer de una guerra interminable, enfrentando a sus demonios con la esperanza de que la luz por fin pueda iluminar su camino. Si el caso te gustó, y si compartes esta pasión por el crimen o el misterio, te invito a suscribirte y a formar parte de esta comunidad en crecimiento. Muchas gracias por ver este video.